Las causales no obligan a nadie, ni en un embarazo de alto riesgo, ni en caso de violación o incesto. No le está obligando a que usted decida terminar con ese embarazo. Es que usted tenga la capacidad de decidir sobre su vida, sobre su propio cuerpo. No es solamente que yo decida abortar porque quiero abortar o porque mi papá me embarazó, me violó un tipo en la esquina. Cuando una mujer toma esa decisión es porque realmente no puede con eso. Ponemos atención al tema del Código Penal, que ha causado mucho revuelo estas 2 semanas, la aprobación en el Senado, la primera aprobación en la Cámara de Diputados, va a ir a vistas públicas. Creo que eso abre una esperanza. No, ahí no en abre los ninguna grupos. esperanza. No, eso no funciona. tú no estás en los grupos, tú tranquilo. No, eso no funciona. Aquí tenemos a María Quesada Ortiz, Violeta, Eso no funciona. que es abogada y nos va a hablar de públicas, eso. Está bien que la gente se exprese, especialista en género. pero en definitiva ellos toman su decisión. Desarrollo humano. Y tenemos a Radive, que es abogada y activista feminista por los derechos de la mujer, las niñas, los niños y los adolescentes. Esa es la primera pregunta. Buenos días. ¿Se abre la posibilidad de que podamos tener 3 causales ahora con la vista pública que inicia el lunes la Cámara de Diputados? Mira, de verdad yo no quiero perder la esperanza. Yo quiero pensar que esta vista pública realmente es un llamado de los diputados a entender realmente que es la excepción del aborto en 3 causales, que es lo que la sociedad está pidiendo realmente, no es el aborto libre, es en 3 situaciones muy específicas se está pidiendo esa excepción, y no quisiera pensar que es una cortina de humo para decir, bueno, ya hubo vistas públicas, ya los escuchamos, y no. Pues mire, así es que va a ocurrir. Déjame conservar la esperanza. Así es que va a ocurrir. Violeta. Bueno, sí, yo entiendo, en primera línea entiendo muy positivo que se dé la vista pública porque eso no estaba planificado en el Congreso. De modo que la presión social ha obligado a la Cámara de Diputados a fijar una vista pública. Ya eso es ganancia y ya nos dice que han tenido que escuchar, sea para hacer lo que quieran o no, pero se han visto obligados a crear un espacio para que la sociedad se exprese. Que se quejan, que es poco tiempo, que así no, porque como quiera dice un refrán. Pero ahora está la apertura. Ahora lo importante es que las propuestas que se envíen o se lean dentro de esa vista pública respondan en su mayoría a quienes estamos demandando el respeto de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en el Código Penal y todo el tema intrafamiliar, que vemos cómo de nuevo estamos retornando al castigo, a la violencia intrafamiliar. Acérquese al micrófono, por favor. Y que esta vista pública nos abre esa posibilidad de que la gente se exprese desde sus propuestas, porque es muy bonito hablar desde el patio de mi casa, desde la cocina, pero cuando tú vas al Congreso a leer una propuesta y a decir con qué tú no estás de acuerdo y a exigirle a ese Congreso el respeto de los derechos humanos de las personas, yo creo que es un punto de avance. En principio, creo que si no lo hacen, porque al final va a obedecer, como siempre, a la famosa mayoría en Congreso que votan y que no votan, si no se toma en cuenta la mirada social de la gente que ha reclamado y que exigen que se respeten las 3 causales, por ejemplo, en el Código Penal, en 3 circunstancias, que yo creo que este espacio nos abre la posibilidad, como yo siempre he dicho, hay que ir al Congreso a dar un taller realmente de qué son las 3 causales. Correcto. Y yo creo que este es el momento propicio para explicarles realmente a los congresistas con argumentos válidos, no desde mi creencia religiosa ni mi postura personal, ¿qué significan las 3 causales? Porque se ha tergiversado totalmente el problema de las 3 causales. Pero yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que ustedes pueden ir a las vistas públicas, tomar su mañana, su tarde, dejar de hacer sus cosas personales para explicarle a los congresistas de qué se trata. Pero usted hablaba de la iglesia. La iglesia ni va a la vista pública. Bueno, y tiene más influencia en los congresistas. Penosamente, pero que vayan y que lleven los argumentos, no que vayan a decir, porque yo en mi casa me gustaría tener 30 hijos y tengo 8 y me hacen falta más. O yo soy religioso y por eso yo no quiero las 3 causales.
Esas son las posturas de la mayoría de los congresistas. Eso da pena. Por eso a mí me encantó por eso que Cedeño puso de manifiesto. A mí me encantó lo que hizo el señor Cedeño, el diputado que ya todo el mundo sabe se ha hecho viral, porque Cedeño ha puesto de manifiesto la realidad por la que luchan las feministas y por la que lucha la mayoría de la sociedad en este momento, para que se respeten los derechos de las mujeres. Porque esa es la real expresión de la mayoría de los congresistas que han votado en contra de ese código penal. Radime, ¿tú estás de acuerdo con que así mismo piensan las mujeres que están en el Congreso? Lo que pasa es que acusar a las mujeres de tener un pensamiento cuando estamos evadiendo que hay un sistema que nos lleva a tener ese pensamiento, es simplificar un poco las cosas. Pero lo que yo he visto en las discusiones que se han dado en torno a este tema es que las mujeres dicen, las congresistas han dicho, bueno, pero es que yo tuve un embarazo de alto riesgo y me dijeron que abortar y yo no aborté. Pero es de eso que tratan las causales, de que usted tenga el poder de decidir. Las causales no obligan a nadie, ni en un embarazo de alto riesgo, ni en caso de violación o incesto, o en caso en que ese feto venga con una malformación que le impida vivir fuera del útero. No le está obligando a que usted decida terminar con ese embarazo. Es que usted tenga la capacidad de decidir sobre su vida, sobre su propio cuerpo. Pero hemos tenido posturas de diputados jóvenes incluso. Claro. Sí. Señores, la cultura lo permea todo y la historia también. Con lo que dice eso, Radive, las mujeres respondemos al mismo patrón de la sociedad patriarcal, no somos distintas. Venimos con esos mismos patrones culturales, androcéntricos, masculinizados también, porque la cultura es machista. Claro. Y entonces en una cultura machista, hombres y mujeres reproducen conductas machistas. Así es. Eso es importante entenderlo, que las mujeres responden a ese patrón también desde esa cultura ultraconservadora, donde también las iglesias han hecho un rol bastante interesante de inmiscuirse en las políticas públicas de los estados, que no se supone que lo hagan, pero el día que por ejemplo, los gobiernos entiendan que gobiernan para la gente, no para las iglesias, ni para ninguna denominación religiosa, entonces yo creo que estaremos en un punto de avance importantísimo. Entonces las mujeres responden a esos patrones culturalmente aprendidos de reproducir esa misma conducta, ese comportamiento que también hacen los hombres y que manifiestan los hombres dentro del Congreso. Ahora yo creo que el tema de las tres causales, así como decía de la necesidad de hacerle un taller y explicarle qué son las tres causales, como dice Radive, el poder de que las mujeres decidan, pero también además de que las mujeres decidan, no es solamente que yo decida abortar porque quiero abortar, no, o porque mi papá me embarazó, o porque me violó un tipo en la esquina y quedé embarazada, o que mi hijo viene incompatible con la vida, una malformación que va a ser una cosa que van a hacer, que va a llevar a esa mujer a pasarse la vida entera, porque el hombre y la familia entera no es quien cuida a un niño que nace vegetatorio en estado. Exacto, pero a eso voy. Cuando es incompatible con la vida, es un feto que cuando sale del útero apenas va a vivir 10, 15 minutos. No es como se debatió hace unos años de que entonces no va a haber ningún niño síndrome de Down. No, porque el síndrome de Down sí es compatible con la vida. Claro. Estamos hablando de malformaciones, de niños que vienen sin cerebro, que vienen sin hígado, sin riñones, por ejemplo, que cuando salgan de ese ámbito calentito y dador de vida que es el útero, no van a poder seguir respirando. Pero hubo candidatos en esa lista que publicó la iglesia, hubo candidatos que inmediatamente enviaron a los medios de comunicación notas de prensa resaltando que la iglesia, gracias a Dios, lo metió en esa lista. No, pero es peor todavía. Yo recuerdo que Dios lo haya perdonado. Diputados amigos de Albanelli. Yo recuerdo una vez... muchísimos. Yo recuerdo en un debate de Código Penal una vez que Reinaldo Pared Pérez, que Dios lo haya perdonado, en una sesión dijo: Padre Luis, usted está aquí, gracias a Dios que usted está aquí. Oye. O sea, Padre Luis, el padre estaba ahí en el debate, en la sesión, y era público. En ese momento se hizo público y todo el mundo podía ver las sesiones que se estaban desarrollando en ese momento. Y él dijo, agradeció al Padre Luis, y que el Padre Luis tenía que estar consciente de que lo que iba a pasar ahí era lo que satisfaciera a la iglesia. Entonces,
Entonces yo creo que la ley de partidos y movimientos y agrupaciones políticas debe ser modificada y que quienes voten sean los religiosos y no el país, porque si usted obedece a lo que piensen las iglesias, entonces vaya y establezca la ley de partidos dentro de las iglesias y usted los votos que va a tener son del poder clerical de este país, porque si no es la ley del país, si no es la ley de la República Dominicana, sino la ley de sectores conservadores y fundamentalistas, entonces yo creo que por ahí ya hay un problema serio. Pero quiero retomar lo que decía del poder de decidir, que cuando se habla de 3 causales, señores, y es lo que yo creo que le falta entender a la mayoría de congresistas, yo creo que yo no se trata. Claro que lo entiende. Es que el público no te lo apoya. Yo quiero entender que no lo entiende. Que le cuesta voto, y para que estén claras, en la presión de la iglesia que viene a partir del 16, que es prácticamente nuevo, es peor que esto. Sí. Pero si los congresistas lo entienden, entonces van a poder decirle, por lo menos a la iglesia, mira, es que esto es un tema de derecho, de respeto de derechos y de garantía de derechos humanos. Por ejemplo, el Estado, porque no es solamente que yo decida abortar, es que el Estado me cree las condiciones para en esas 3 causales que ya hemos dicho, cuando el feto es incompatible con la vida, cuando la vida de la madre está en peligro, cuando ha sido embarazada producto de un incesto o de una violación, que el Estado cree las condiciones a nivel del sistema de salud para que esa mujer tenga acceso a servicios de calidad. Es decir, si yo decidí que este embarazo, llevarlo a cabo, me va a generar un trauma para mi vida, para mi familia, y que ha tronchado, de hecho, una niña de 8, de 9, de 10 años que ha sido embarazada. Las niñas, exacto. Tenemos niñas una niña que ha sido violada desde los 10 años, como vemos todos los días, tenemos casos miles de esos, que ha vivido el trauma de la violación de su papá y que ha quedado embarazada y que ella no tiene el poder de decidir por ser una niña, ¿verdad que no? No se decide hasta después de los 18 años, pero su mamá, su familia, sí tiene el derecho de decidir qué va a pasar con esa menor de edad. Entonces, ¿qué es lo que se le pide en las 3 causales cuando se habla de esos casos? Que el Estado cree las condiciones a nivel de salud para que cuando esa familia decida o esa mujer que no va a llevar a cabo ese embarazo en esas condiciones, muchas por Esperancita, recuérdense el tema de Esperancita, que murió porque tenía incluso leucemia y había que interrumpir el embarazo. Esperancita murió porque no se quiso intervenir el embarazo para que ella sobreviviera. Y eso generó incluso un rumor internacional, porque el Estado, a nivel del sistema de salud, los médicos tuvieron miedo y no quisieron arriesgarse a hacer una intervención que impidiera el avance del embarazo y salvar la vida de Esperancita. Esperancitas son muchas las que hay en este país, que no cuentan con las garantías de atención en salud. Y el Colegio Médico me ha encantado cuando ha dicho en este momento, en estas discusiones, que las causales son necesarias porque son científicamente universales y no es un tema de mendigar, es un tema de derechos. Ahí es que debe dar la discusión. Hacer una pausa. Cuando regresemos, su ejercicio como abogada, ¿han visto alguna vez algún juicio a una mujer porque se haya practicado un aborto? Sí, claro que sí, claro que sí. Pero no con consecuencias, ¿con consecuencias para quién? Con para consecuencias la muchacha, para ella, los padres. No, para la mujer. Para la mujer. ¿Y cómo se desarrolla una audiencia? Porque yo quisiera verlo, eso. Mira, ¿cómo, eso es penoso. ¿Cómo te juzgan a ti por tú hacer con tu cuerpo lo que quieras? Mira, aquí debemos recordar que nosotros estamos dentro de los 5 países, ¿verdad?, que penalizan el aborto en todas sus causales, incluido El Salvador, Nicaragua, el Vaticano, Malta, la isla de Malta y Honduras. Entonces, países bien atrasados, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta también, Violeta, que muchos estados de Estados Unidos le dieron para atrás al tema de la Bueno, porque estamos en una época que da miedo, donde la garantía de derechos humanos está yéndose como hacia atrás. El conservadurismo a nivel mundial está retrotrayéndonos a la época de la caverna. Es una cosa impresionante. Yo me resisto a eso, ese péndulo y de es historia. Lo que no debemos darnos el el lujo. Se supone que usted va hacia adelante. Tú mira hoy día ya, como dicen, hablando de la inteligencia artificial y hablando de una serie de cosas, entonces vamos a estar replicando los seres humanos, vamos a seguirlos sometiendo a las peores vejaciones en materia de derechos. Yo creo que no es posible que los seres humanos siguen siendo parte fundamental del mundo y de cualquier sociedad. Entonces, cuando replicamos, pongo este contexto para
poder colocarnos y situarnos en los referentes. En Honduras, hace poco, hubo una mujer que salió embarazada, una joven, el caso de Beatriz, está ahí en internet, sufrió todas las críticas del sistema y a nivel de justicia, ella fue condenada por practicarse un aborto de manera voluntaria, de manera clandestina, porque el sistema de salud no le permitía. Y esa chica, luego de haber practicado ese aborto, pues ella fue sometida a la acción de la justicia y fue apresada. En República Dominicana hay varios casos. Recuerdo que una vez Jenny Berenice decía, con toda su experiencia, que hasta ese momento ella no conocía casos que se hayan llevado a la justicia por aborto. Lo que significaba que las mujeres se lo practicaban, pero se lo practicaban de manera clandestina. O sea, al final no es que no se hacen los abortos y no ni siquiera en las causales que estamos hablando. O sea, digamos que hasta gente que tiene relaciones de manera irresponsable dice, bueno, quedé embarazada, me voy. Pero eso lo hacen de manera clandestina y no es el tema de lo que estamos prácticamente hablando en este momento de las 3 causales. Aquí hubo una niña de un caso que la niña de 12 años también fue violada. Incluso creo que fue en Ocoa. Hay varios casos aquí en República Dominicana que los movimientos de mujeres y el foro feminista han salido también a la defensiva de esos casos, donde varias mujeres han sido sometidas a casos de penalización por haberse practicado un aborto. Y lo podemos buscar, están ahí también en internet, casos de mujeres que han sido sometidas a la acción de la justicia por haberse practicado un aborto. Hay varios casos. Lamentablemente, todavía en el sistema de justicia no se ve de manera tan, por eso mismo, no es tan común ver los casos, por lo mismo que dice Jenny Berenice, porque al final prefiero hacerlo de manera oculta, de manera asumiendo todos los riesgos del mundo, de insalubridad, de mala práctica, de otros temas de salud que arrastra a la mujer. Y aquí es importante saber que cuando una mujer se somete a un aborto, señores, también su vida está en peligro. Claro. Que no es verdad que la gente quiere abortar por abortar. De hecho, a una mujer no es verdad que tenga su condición mental adecuada, en un estado óptimo, ninguna mujer sale a abortar por abortar. Claro que no. Cuando una mujer toma esa decisión es porque realmente no puede con eso. Es porque no puede con eso. Y para entender eso hay que ser mujer. Y quienes están decidiendo en el Congreso los derechos humanos y derechos reproductivos y sexuales de las mujeres son los hombres. Entonces, sí, pero hay mujeres también a favor de esa postura. Sí, pero cuando tú miras cuántas mujeres, no estamos diciendo, por ejemplo, es penoso tener que reconocer que las mujeres también reproducen ese mismo patrón de negación de derechos. Bueno, nosotros entrevistamos aquí a candidatas. De hecho, nosotros, el último tramo de la campaña, todo lo que trajimos aquí fueron candidatas, no trajimos candidatos. Y todas las candidatas a diputaciones que se sentaron ahí, todas se definieron como providas a favor de que se castigue el aborto. Claro, claro. Y es reproducción de una cultura patriarcal y machista. O sea, estamos diciendo. Ahora, en la parte legal, me gustaría escuchar un análisis de ustedes, porque escuché a un senador decir. ¿Y cuáles son las penas que conlleva también el aborto? Escuché a un senador decir que aunque se aprobaran las causales, sería inconstitucional, porque la Constitución establece que lo de la concesión hasta la muerte natural. Entonces, si ustedes consideran que se puede aprobar y no contradice la Constitución, o si habría que hacer una modificación constitucional. Mira, te voy a decir algo, esa es la mentira más grande con la que no has querido desviar del camino. Realmente, los derechos humanos tienen la limitante del derecho del otro. Entonces, tenemos la recién experiencia de Chile, por ejemplo. Chile todavía, la Constitución chilena es más fuerte que la nuestra, incluso en cuanto al tema ese del derecho a la vida desde la concepción. Y sin embargo, ellos sí admitieron las 3 causales. Y esa sentencia del Tribunal Constitucional chileno está llena de argumentos
fácticos que nos pueden dar perfectamente la mano amiga para que esas 3 causales sean aprobadas y no sean inconstitucionales, porque no lo son. Porque yo te digo, tú defiendes la vida, pero tú estás defendiendo la vida de un nascituro que depende de la vida de la madre para nacer. Entonces, ahí cuando tú tienes que contraponer los derechos. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, no es realmente que es inconstitucional, eso no es cierto. ¿Pudiera terminar esto en el Tribunal Constitucional? ¿Y cuáles son las penas que establece este código, el código que se está discutiendo, Radive? Mira, yo no soy penalista, pero creo que 4 años de cárcel, más o menos, fue lo que leí. Todo va a depender de los abortos, de las agravantes que conlleve. Puedo en un momentito decir exactamente cuántos años específicamente por no solamente a la mujer que aborta, sino al médico que lo practica. O sea que también hay una penalización al médico o a cualquier persona que practique o que ayude a practicar un aborto. Entonces, lo lamentable es que no exista la libertad de practicar un aborto en esas causales que hemos señalado, que no cuenten las mujeres en la República Dominicana con un sistema de salud abierto que permita que ante esas circunstancias una mujer pueda tener todas las garantías del Estado cubiertas en materia de salud, en materia de derechos sexuales y reproductivos, que se atienda como primera necesidad cuando llega a uno de estos casos, una niña violada que acaba de ser embarazada. Por favor, hay que tomar una decisión y que el sistema de salud no tenga que verse atado para poder tener una atención especial sobre esos casos. Entonces, es tan sencillo como ponerse en la piel de una mujer, de una niña que está embarazada, de esa familia que tiene a esa niña deprimida por un embarazo no deseado y que tiene que decidir y que no tiene a dónde recurrir. Hay que practicar la empatía para poder entender qué se siente en el seno de esa familia, porque es muy lindo yo criticar desde mi casa cuando yo no sé lo que vive esa familia en el seno de ese hogar. Entonces, hay, por ejemplo, yo digo que los derechos de las mujeres y en materia de salud sexual y derechos reproductivos y salud reproductiva de la mujer, una de las cosas que cuestionan mucha gente, y lo hemos visto con tristeza en los medios, cómo se refieren a las relaciones entre hombres y mujeres en la pareja. Cuando una mujer en Dominicana, para irme al terreno dominicano, donde se bebe mucho romo, donde se bebe mucha cerveza, donde se usa muchas sustancias narcóticas, una mujer que está durmiendo en su casa, es su esposa, ¿verdad? Es mi esposa. Pero yo llego borracho. Esa mujer ha tenido un día del demonio, perdónenme la expresión, un día malo, y además ha vivido las necesidades de ese hogar, de su familia, de sus hijas y sus hijos, que ameritan cierta atención, que su papá no ha estado para responder a eso junto con ella, pero ella ha tenido que lidiar sola con las problemáticas del hogar. Ese hombre llega borracho de noche a tener relaciones sexuales con esa mujer. Él no le pide permiso. Él no le, y no como quieren parecer algo, nada, porque hay que pedir permiso. No es solo pedir permiso, es respetar a su pareja. Claro. Es que si usted llega y encuentra a su pareja dormida, usted mínimamente, además usted llega borracho, que borracho no le va a importar si está dormida, si está despierta, sencillamente va a lo que va. Y el diputado de Jóvenes Cedeños ni siquiera borracho. Exacto. O sea, él dice que esa es su legitima su mujer, la y cosificación. Que ella se le encueró afuera. Y que ella se le encueró legitima ahí. La cosificación de la mujer como un objeto, como una cosa que me pertenece, que yo hago con ella, como él dijo, la embarazo porque me da la gana. O sea, a él le da la gana de embarazar a una mujer. Eso es lo grave de este Código Penal que se está proponiendo. Imagínate que no hablo de una mujer cualquiera, hablo de mi mujer. ¿Para qué se encuera si no quiere estar conmigo? O sea, pero ¿ustedes creen que la disculpa, el perdón que ha pedido de Jóvenes Cedeños? Él no ha pedido perdón. Exacto, él no pidió perdón. Pidió disculpa. No, él ha tratado ¿creen que fue sincero? Por el rumor público y por el daño que le ha causado moralmente a nivel nacional. Ha querido pedir una disculpa que su machismo tan agravado, tan profundo, no le ha permitido expresarse con libertad. Si se fijan, él da vueltas y vueltas para decir quienes se hayan sentido ofendidos. O sea, él no entiende ni siquiera que valía la pena ofenderse por eso.
Él dice, si alguien se ha sentido, porque no es que... Entonces no es pide que disculpa por la forma, porque insisto en En el fondo. fondo. Señores, pero lo peor, yo Exactamente. suelo irme a leer los comentarios de ciertas publicaciones que se dan en las redes. Lo más triste para mí, además de lo que ha dicho el honorable, es que los comentarios, mucha gente dice, cuestiona la forma, pero lo que está diciendo tiene razón. O sea, fíjense que el objeto de la gravedad de la situación con el señor diputado se justifica. Lo que dice que como sociedad vamos muy mal, porque estamos de nuevo legitimando la violencia contra las mujeres. Pero dicen que él es un siervo de Dios, que él, no que sé. él pertenece a una iglesia y todo. Oh, ahora están sacando Se todas las congrega. ¿Cómo lo de iniciativas. güey? Se congrega, escuché a una persona diciéndole que él es su hermano de la iglesia. En el hospital tú encuentras gente que está sana, interna. Ay, qué concha. Bueno, un mensaje final, Bueno, que hemos llegado al final Dios dijo, ¿cómo es? Jesús dijo que no vino a buscar a los puros, a ¿verdad? los puros, sino a los pecadores. A los pecadores. Bueno, un mensaje final. Entonces no fue sincero, en definitiva. No fue una bueno. disculpa sincera, para nada sincera. Él no se disculpó, en mi opinión. Pero él fue sincero porque él dijo, yo sigo pensando lo que Él, pienso. él siguió siendo coherente con su Exacto. conducta violenta. Exacto. Eso fue lo que él siguió haciendo. Y entonces van el lunes a la comisión. A la ¿Ya vista fueron pública. convocadas o la gente puede llegar? Sí, es ¿Cómo? abierto. Es abierto, ellos habían enviado una comunicación para que uno enviara una carta solicitando su turno y eso ya nosotros lo hicimos. Pero lo hicieron por organizaciones. Sí, lo hicieron varias organizaciones y también las mujeres A de nivel PRM. personal se puede también. Disculpen que insista con lo de Eugenio Cedeño, pero la que no me imagino cuántas veces ha sido violada su esposa. No me imagino. Bueno, No, porque ¿tú cuando crees? ponía el ejemplo del borracho, Pero es que las imagínate. mujeres dentro del seno del hogar muchas veces son violadas y lo que tiene en común una violación dentro del hogar y una violación de una persona que tú no conoces es que es contra tu voluntad, es que no es una relación consentida. Consensuada. Así que el hecho de que tú seas mi pareja no te da derecho a vivir conmigo cuando a ti te da la gana ni cuando tú quieras. Es que yo también necesito estar preparada para recibirte en una relación. Es que, Entonces, claro, que el eso en la consentimiento mente siempre de- tiene que estar el presente. consentimiento. Siempre tiene que estar. Y hay que preguntarse si la esposa de él duerme con ropa. Sí, porque para evitar ser violada. Y es penoso que tenga uno que hablar de la esposa, que nada, tal vez, la Sí, pobre tal que vez ya ni la conoce, está- esa señora humilde. es una mujer que tendrá tal vez muchísimas luces que ni siquiera debió aparecer en estos Sí. escenarios Correcto. públicos y que él se haya encargado sin pensarlo. Pero usted se imagina ese terror en la casa. Ponerla Llegué en yo una aquí. palestra Aquí se pública. hace, ¿cómo que se dice? Hay una frase que se dice. Yo no esté. Ah, exacto. Aquí se hace, yo no esté. ¿Cómo es? Sí, no, son situaciones No, que no, no, lamentablemente pone de manifiesto una realidad, porque debo decir que es la realidad de muchos dominicanos. Yo en este momento lo que hago es una invitación a que todas las personas que hemos estado de frente a que se apoye la promulgación de un código penal que salga de la cueva de las cavernas de los 1800 y que nos coloque en una etapa moderna, que se supone que estamos en tiempos modernos y además tenemos un gobierno oficial que se dice moderno. A mí me parece que el Entonces, presidente va a promulgar yo la creo ley. que el presidente Luis Abinader no va a permitir que una pieza que niegue derechos del Correcto, yo Código estoy de acuerdo Penal con eso. sea promulgada. Yo creo... A juicio de ustedes, ¿a qué se debe que ninguno de los partidos de manera orgánica ha bajado la línea para hacer una cosa o la otra? Por ejemplo, en un momento determinado, A Danilo se lo aprobaron Danilo sin la precausar, observó. y la devolvió. Danilo la observó, la devolvió, pero no bajó la línea de su partido, Exacto. teniendo mayoría. Claro. Ahora el PRM tiene mayoría y no ha bajado una línea. Bueno, mira, Perdóname, yo pienso que realmente la sociedad está clara que se necesita un nuevo Código Penal. Y esa urgencia de adaptar el Código Penal a nuestra realidad puede que esté permeando un poco a los partidos. Ahora bien, esa urgencia a la que yo me refiero no puede ser la punta de lanza para aprobar un documento que viola derechos, que no está tomando en cuenta las realidades incluso socioeconómicas que estamos viviendo y los nuevos tipos de delitos que ocurren. O sea, no podemos aprobar, atento a que tenemos 20 años esperando un código nuevo, un código que no respete los derechos y los protege y los amplíe. Y ahí es que estamos llamando a todos los partidos y a todo el país a movilizarse para proteger derechos.
Bien, muchísimas gracias. Llegamos al final. Violeta, muchas gracias. Suerte el lunes a ambas en esas discusiones con los trogloditas diputados. Porque lo dejaron fuera de la comisión. Eugenio Cedeño dejaron fuera. Sí, es importante eso. Y es bueno también que aprovechemos esta oportunidad para ir a la vista y manifestarnos en favor de un código penal moderno y que respete los derechos de todas y de todos. Bien. Bueno, Radive, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Violeta. Y vamos a ver qué pasa. Se abrió un caminito ahí para iniciar la discusión.